Por favor, todos en pie, el presidente de la Python España. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias por la ovación. Ya solo por esto no voy a estar a la altura de las circunstancias porque, como habéis visto con el ángulo de mi chepa, he terminado las diapositivas hace aproximadamente 30 segundos. Así que, bueno, digamos que habéis acertado, más o menos. O sea, no he venido en taxi, pero la encuesta ha salido exactamente como pensábamos todos, ¿vale? Entonces, también para regocijo de mi madre, que a lo mejor me está viendo, y luego me dirá, organízate mejor, no sé qué. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me voy a presentar para los que no me conozcáis y por una vez voy a intentar ser un poco más breve que de costumbre, porque si tengo que listar todos los marrones en los que estoy, pues igual no acabamos nunca. Soy ingeniero aeronáutico por fin, y es la primera vez que en una PyConX puedo decir esto, ya no soy casi ingeniero aeronáutico, eso me encanta. Soy desarrollador en Satellogic, que es una empresa argentina que produce satélites y soluciones basadas en imagen satelital. Y además soy presidente de Python España y, bueno, soy un soñador en general. Entonces, en esta charla quería comentar algunas cosas. A lo mejor algunos estáis pensando que voy a hablar de gráficos con órbitas incomprensibles que nadie entiende, o que voy a hablar de la cuenta de TrollPy, que de repente ya dejó de tuitear y la he hecho muchísimo de menos, o directamente hablar de mi forma de preparar las charlas, que es lamentable. Pero, en lugar de todo eso, vamos a intentar hablar de una cosa un poco más general, un poco diferente, y lo vamos a contar como si fuera una historia, ¿de acuerdo? Entonces, érase una vez... Bueno, este es José Miguel, sus amigos ya no le llaman así, pero no importa. Es médico, lo que pasa es que hace un tiempo que no ejerce, y como todos los médicos juegan un papel muy importante en nuestra sociedad porque mantienen todo nuestro sistema de salud. En las sociedades más avanzadas son muy, muy necesarios y, en definitiva, necesitamos su labor, ¿de acuerdo? Yo soy de Madrid y mi padre, además, trabaja en un hospital público de la sanidad madrileña. Entonces, me interesa un poco todo lo que ocurre por allí y, en concreto, ha habido un intento en los últimos años de modernizar todo el sistema sanitario madrileño para poder adaptarlo a la tecnología, ¿no? Porque los médicos están todo el día gestionando historias clínicas a mano, todo muy rollo, entonces la tecnología puede estar aquí para ayudarnos, ¿no? Hay un sistema que lo hace la empresa HP, que entre licencias, soporte y demás cuesta 15 millones de euros en los últimos años de implantación. Como todos trabajáis en empresas muy molonas, ya estáis pensando, joder, ¿qué haría yo con 15 millones de euros? Un sistema de la sanidad pública madrileña. Pero, hombre, una empresa como HP, con este presupuesto y tal, pues habrá hecho una cosa bastante decente, ¿no? Bueno, esto es HP HCIS, es el mejor amigo de mi padre. Lo que veis, y de mi José Miguel también, lo que veis ahí abajo es la barra de tareas de Windows 7, que es End of Life en 2020, igual que Python 3. Y lo que veis en el centro es un horror. Entonces, este es el sistema con el que los médicos tienen que gestionar a los pacientes y les ocurren todo tipo de cosas divertidas, como que hay departamentos que no existen o que no pueden mandar las historias clínicas al departamento de al lado, con lo cual muchas veces tienen que replicar lo mismo que están haciendo con el programa a mano. Con lo cual, después de tantos años de implantación y tantos millones de euros, pues la tecnología, digamos que no ha venido a salvarnos. Voy a dejar que esa idea se siente un poco mientras pensáis con rabia qué es lo que podríais hacer vosotros mucho mejor que esto. Esta es Gloria. Y Gloria, aparte de ser la fundadora de una empresa muy top tecnológica y de ser colaboradora en un programa de televisión, es científica. Y los científicos juegan también un papel muy importante en nuestra sociedad porque son las personas que avanzan en el conocimiento tecnológico, que sientan las bases para el progreso que va a venir después y, bueno, se les tiene un cierto respeto, aunque sea de autoridad, ¿no? Pues porque son gente que está trabajando en esto en condiciones un poco lamentables a veces. Los científicos también necesitan software y no siempre les sale bien la jugada. Para los que piensen que la ciencia es una cosa que opera en el vacío y que lo que está haciendo la gente en los laboratorios o en las universidades
no tiene ningún impacto en lo que hacemos nosotros, os voy a contar una cosa que os va a sorprender un poco. Este artículo, que se llama Crecimiento en tiempos de deuda, lo publicaron dos economistas de la Universidad de Harvard en 2010, y básicamente lo que venían a decir es que los países, a partir de un determinado umbral de deuda pública, su economía se estancaba y entraba en recesión automáticamente. Con lo cual, hubo un montón de políticos y economistas que utilizaron estos argumentos para justificar medidas de recortes. 2010, 2012, os suena, ¿verdad? Bueno, como a lo mejor esto suena un poco a teoría conspiranoica, si Mario me acerca el micro por aquí, os voy a poner un vídeo, ¿vale?, para que veáis que no es que me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Y además va a funcionar el micrófono con el audio perfectamente. A ver, un momento. Si veo el botoncito. ¿Está? ¿Dónde está el botoncito? Yo qué sé. Ah, yo qué sé. Está a toque seguro. ¿Dónde están mis altavoces de mi ordenador? Espera, un segundito, ¿eh? La búsqueda de altavoz. No se oye nada, ¿no? Está subtitulado. Está subtitulado. No, pero es muy triste, sin vídeo. Bueno, en este vídeo, nada, ya hemos fracasado del todo, no pasa nada. En este vídeo, lo voy a poner por lo menos a pantalla completa. Bueno, o tampoco. No pasa nada. En este vídeo aparecen declaraciones de diferentes economistas y políticos de, bueno, en este caso de Estados Unidos, pero luego mencionan también a políticos de la Unión Europea y demás, que precisamente están diciendo, bueno, como demostraron Rogoff y Reinhardt en 2010, como demostraron Rogoff y Reinhardt en 2010, bueno, el programa este os lo recomiendo porque es muy bueno, pero hoy no es ese día. Entonces, bueno, este artículo, que era un artículo científico, como sabemos, pues fue bastante utilizado. Pero, sin embargo, no todo estaba bien con estas conclusiones. Ya desde el momento de la publicación hubo gente que estaba un poco recelosa porque ninguno de estos dos economistas se plegaron a compartir sus datos y había algunas cosas metodológicas que estaban un poco regular. Entonces, lo que pasó es que hubo un estudiante de doctorado que en 2013 ya por fin, un estudiante de 28 años que por fin consiguió que Reinhardt y Rogoff le pasasen los datos con los que habían trabajado. Y bueno, a ver, vosotros pensaréis que en la Universidad de Harvard, que es aquí de los top de Estados Unidos, unos economistas que luego influyeron en la política económica de todo Occidente, pues estarían utilizando un software decente para analizar todos estos datos, ¿no? Bueno, os presento a Excel. Excel es el mejor amigo de los científicos, economistas, ingenieros y todo esto. Entonces, la parte de arriba podéis ver esta maravillosa interfaz que hizo Microsoft a finales de la década pasada, y en el centro podéis ver una especie de juego de los barquitos o de rejilla diabólica, que es lo que ha regido nuestros destinos durante los últimos años, entre otras cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que efectivamente, cuando llegaron los resultados que estaban en una hoja Excel, lo que vio este estudiante de doctorado y su equipo es que no solo había decisiones metodológicas bastante extrañas o que habían excluido datos que iban en contra de sus conclusiones para que quedasen mejor las gráficas, sino que encima había abundantes errores de fórmulas en la hoja Excel. Entonces, la próxima vez que escuchéis en las noticias o en los libros de historia sobre las políticas de austeridad entre 2011 y 2015, pues le podéis echar la culpa a un software maravilloso que utiliza mucha gente. Bueno, y este es... no me acuerdo ahora cómo se llama este señor, pero ya sabéis todos quién es, seguramente, y si no, tampoco es tan importante. Este hombre es abogado, y los abogados juegan un papel muy importante en nuestra sociedad también, porque sustentan uno de los pilares de la democracia y el Estado de Derecho, que es el sistema de justicia. Entonces, todo lo que hacen ellos, nos parezca mejor o peor su labor, es muy necesario, porque al final es lo que engrasa el funcionamiento de todo lo demás. Lo que pasa es que la justicia y, en general, tratar con el Estado tampoco es que tengan muy buena fama en general. No sé si habéis visto esta película de Asterix y Obelix, que se titula Las 12 pruebas. Entonces, tienen que hacer diversas cosas como ganar a glotonería al más glotón de toda Galia, ¿no? O cosas así. Entonces, van saliendo muy bien parados de todas hasta que tienen que hacer un trámite burocrático, que es el único momento de toda la película que parece que no lo van a conseguir.
Y esto es un poco lo que nos pasa a los demás, ¿no? La justicia es muy lenta, el Estado es muy lento, porque tenemos la idea como que todo va en papel y demás. Entonces, la tecnología podría entrar aquí a ayudar a digitalizar los datos, facilitar el intercambio de información entre administraciones, propiciar que la gente hiciese trámites telemáticos, ¿no? Bueno, pues os presento a LexNet. Este es menos conocido, es el peor enemigo de los abogados y es el sistema informático que utiliza el Ministerio de Justicia para controlar todos los expedientes judiciales del Estado, de abogados, policías, fiscales, etc. No os molestéis mucho en buscar información sobre esto porque el Gobierno deniega todas las peticiones de transparencia sobre cuánto ha costado, o sobre quién lo ha hecho, etcétera, así que tampoco hay demasiada información, pero se estima que como mínimo esto está en los 7 millones de euros. Ahora estaréis vosotros pensando en todas las cosas guays que harías con 7 millones de euros o con la 10ª parte en la 10ª parte de tiempo también. Pero bueno, este sistema pues tiene sus fallas, ¿no? Por ejemplo, tiene una cosa muy divertida que es que añade provincias en Andalucía como Huesca, Teruel, Zaragoza y tal, que yo qué sé, o sea, esto ya no es un tema de hardware, o sea, yo soy de la LOGSE, pero también sé lo mínimo de geografía. O, por ejemplo, que no acepta ñes y tildes y tal. A ver, que si fuese una cosa hecha en Estados Unidos dices, vale, ok, tecnología yanquicéntrica, muy bien, no pasa nada. Pero, siendo un producto patrio, uno esperaría que por lo menos aceptase todas las letras del abecedario, ¿no? Por aquello del rigor de la justicia, porque no es lo mismo un señor que se apellida Caños que Cano, por ejemplo. Pero bueno, entonces, al margen de todo eso, no sé si lo sabéis, pero mientras estaba pensando de qué iba a hablar yo hoy, apareció un fallo de seguridad tremendo en LexNet, que al principio empezó como a comunicarse así muy de a poquito, pero el Ministerio de Justicia, por lo visto, no escuchó mucho. Luego empezó a crearse una marea en Twitter ingente de comentarios y luego al final lo que pasó es que publicaron la vulnerabilidad porque ni por esas estaban dispuestos a aceptar que algo funcionaba mal. Este tuit es del 27 de julio, no lo sabéis, yo me he informado para preparar esto, pero el año judicial termina el 1 de agosto, con lo cual, con el tema deadlines, ya sabéis cómo se pone la gente, ¿no? Pues esto, lo que pasó es que el Ministerio de Justicia cerró completamente el LexNet, esto era un viernes, el año judicial terminaba el lunes, así que el revuelo os lo podéis imaginar. Y lo que pasó en concreto es que tú tenías una URL y había un parámetro ID en modo get que lo que te daba era el ID del usuario en el que tú estabas y si cambiabas el ID en la URL podías meterte en los datos de cualquier usuario del sistema. 7 millones de euros, muchos años de implementación, no sé qué. Vosotros estáis pensando, es que yo lo hago 1000 millones de veces mejor que esto, ¿verdad? Pues de eso se trata un poco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿por qué estoy rodeado de gente con empresas molonísimas que trabaja en la punta de la tecnología, que utiliza software súper avanzado y que sabe hacer las cosas bien y en condiciones, o por lo menos con fallos tan flagrantes como estos, no? Entonces, ¿por qué hay esa desconexión, no? Pues hay mucha gente que está enfocando el problema en una cosa muy concreta que es el código abierto. Todas estas soluciones son propietarias, son cerradas, te cobran las licencias, etcétera, pero en realidad si esto se hiciese con código abierto se haría mucho mejor, porque al final lo que tendrías es que no estarías bloqueado con una sola empresa, no tendrías que pagar unas licencias estratosféricas, te podrías gastar el dinero en capacitación, mejoras, etcétera, con lo cual ha habido, de hecho, hace muy poco, un manifiesto que se llama Public Money, Public Code, que lo que dice es que el software que se paga con dinero público debería ser público, ¿no? Con lo cual, esto es un poco la solución de todos estos problemas y ya con esto se termina mi charla. Espera, es que es muy pronto todavía, ¿no? O sea, yo tenía hasta y media, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que es que me quedan todavía otras 20 diapositivas. Entonces es que la charla no termina aquí. Porque todavía tenemos que hablar un poco más. Entonces, os presento a Chema. Chema es informático y los informáticos juegan un papel muy importante en nuestra sociedad porque al final el software se lo está comiendo todo el mundo necesita software, toda la gente de la que hemos estado hablando ahora necesita software, entonces alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y este es el mejor amigo de Chema, esto es la terminal. ¿De acuerdo? Entonces, en la terminal es lo que utilizan los programadores para controlarlo absolutamente todo. O sea, por ejemplo, pueden editar un archivo de texto con editores tipo Vim, o sea, bueno, o Emacs o lo que sea, no da lo mismo.
Y entonces podrían hacer un código en un programa en código Python, por ejemplo, yo qué sé, o en Ruby o en Go. Bueno, Ruby no, Ruby es una mierda, no lo utiliza nadie. Además, lo bueno que tiene Python es que el código es mucho más bonito porque está sangrado con espacios. O sea, bueno, con espacios porque los de los tabs son infraseres, o sea, eso olvidaos. Entonces, además, lo que puedes hacer es que puedes bajarte código de otras personas que lo han puesto ahí gratis en Internet porque no cobran nada esta gente por hacerlo. Claro, hasta que se les acaba el dinero y entonces el proyecto muere y hay que coger otra cosa. ¿Qué pasa con esto? Que a lo mejor tenemos que hablar, ¿no? A lo mejor tenemos algunas cosas que no son tan bonitas dentro del open source y que convendría solucionar. Entonces, bueno, ya os he dicho que acabo las diapositivas hace muy poco, entonces me voy a intentar enrollar un poco sobre lo que tengo. Me gustaría enfocar lo que queda de charla en los problemas que a mí me parece que deberíamos hablar como comunidad, como mundo open source, antes de intentar la dominación mundial, que sería que todos los problemas que hemos mencionado al principio desaparecieran, porque creo que tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Entonces, lo primero de lo que quería hablar es de la comunidad. Aquí, por suerte, tenemos una comunidad tremenda y en Python es todo súper inclusivo y la verdad es que sí que se notan a lo mejor diferencias con otros lenguajes, o eso es lo que me dice la gente, porque yo en realidad solo voy a meetups de Python. Pero a lo mejor todavía tenemos que hacer un poquito más por nuestros usuarios. Esto no es un ejemplo de Python, pero una gente de Kaleidos hizo un proyecto súper guay para mejorar un software que se llama Inkscape. ¿Quién de aquí ha usado Inkscape? ¿Y quién de aquí le gusta Inkscape? Y hay gente que sí, todavía hay gente que sí. Pero Inkscape tiene algunas fallas de usabilidad y de estabilidad y demás que convendría solucionar, ¿no? Entonces, uno esperaría que los desarrolladores de Inkscape pues, estén un poco pendientes de qué es lo que quieren los usuarios, a lo mejor, o cuáles son las cosas que están fallando más. Pero aquí hay un commit tremendo de Inkscape, que no sé si se ve el mensaje desde atrás, pero pone: más puta documentación, por favor, no sé si queda espacio para un programa dentro de toda esta documentación. Estaba un poco enfadado por lo que se ve el desarrollador que lo escribió. Entonces, si no hay documentación, el software, ¿quién lo tiene que usar? ¿Lo tienen que usar los desarrolladores o tienen que aprender los usuarios a utilizarlo? Y eso me lleva a la segunda cuestión, que es que llevamos muchos años poniendo el foco en los usuarios que están aprendiendo a programar o a hacer lo que sea en tecnología y les mandamos muchas veces artículos que se titulan, pues ya los conocéis todos, ¿no? ¿Cómo hacer preguntas inteligentes? O ¿qué es lo que has intentado? Seguro que todos vosotros habéis, como mínimo, leído, espero de pe a pa, todos esos artículos y seguro que alguna vez lo típico que estás hasta las narices en el grupo de Telegram de Python España o en un foro de IRC o lo que sea y alguien pregunta una duda estúpida y tú mandas eso y además no comentas nada, simplemente mandas la URL y esperas que la otra persona pues lo lea y ya está. Pero mientras nos hemos estado enfocando mucho en la gente que hace las preguntas, ¿qué pasa con la gente que hace las respuestas? Porque claro, nos hemos colocado como una especie de altar donde nosotros somos los que tenemos el conocimiento, que por supuesto nos ha venido por ciencia infusa o porque somos muy guapos, una de dos, y entonces nos hemos descuidado mucho de cómo tratamos a esa gente que es la que está aprendiendo, ¿no? Entonces, el otro día pasaron un artículo que se llama Cómo preguntar bien, o sea, cómo responder bien, perdón, que lo que hace es invertir un poco todo ese foco de atención y tratar de poner más el foco en esas personas que somos las que estamos respondiendo porque somos los que hacemos crecer la comunidad. O sea, si nosotros nos viene un usuario que no sabe ni por dónde empezar, que no sabe cómo se llaman las palabras clave que tiene que meter en Google para encontrar su duda, porque eso nos ha pasado a todos al principio, que a veces te dicen, mira, es que tu problema se llama no sé qué, o es que esa cosa se llama tal. Tú ya lo buscas en Google y se te abre un mundo de posibilidades, pero hasta que no llegas ahí es todo mucho más complicado. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer un poco de autocrítica y pensar que cuando viene alguien demandando algún tipo de pregunta o lo que sea, si lo ha hecho con buena intención o incluso a lo mejor les podemos conceder el beneficio de la duda, podemos intentar ser más constructivos a la hora de responder preguntas y decir, oye, ¿en realidad estás queriendo decir no sé qué? ¿O no será que a lo mejor te pasa X cosa? Yo sé que hay mucha gente que es muy positiva en este sentido, pero hay mucha otra gente que no, y eso es posible que esté haciendo daño a nuestras comunidades. Y no es ninguna tontería, porque las comunidades que no se renuevan se acaban convirtiendo en oligarquías. Hay una
ley de hierro de la oligarquía, que la aprendimos en la Paidata de Barcelona, que fue hace unos meses, que establece que las comunidades tienden hacia la oligarquía a medida que crecen, incluso aunque tenga la democracia y la participación como parte de los valores fundacionales de alguna forma, ¿no? Entonces, os recomiendo que os veáis esta charla, porque lo que viene a decir un poco es que la forma que tienen las comunidades open source, que son más o menos sanas, de intentar evitar este fenómeno, es una renovación constante de personas. Las personas que llevan más tiempo, pues hay un momento que salen de la comunidad y hay otras que van entrando nuevas. Si no dejamos que entren personas nuevas en la comunidad, nunca se van a renovar, nunca vamos a tener input del exterior sobre qué problemas estamos queriendo resolver o qué les pasa a los usuarios de nuestro software. Y lo otro que nos va a pasar es que al final las personas que van a quedar a cargo de estas comunidades se van a quemar y no van a querer hacer nada más y nuestros proyectos van a morir. Entonces yo creo que tenemos que poner un foco muy importante en eso y tratar de colaborar para que las comunidades puedan seguir creciendo. Otro asunto que quería poner el foco es la sostenibilidad, y esto es una cosa que no se está hablando para mi gusto lo suficiente, al menos en España. Si sigues a determinadas personas en las redes sociales sí que hay una conversación sobre qué es lo que está pasando, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Entonces, el año pasado la Fundación Ford publicó este informe que se llama Roads and Bridges, que trata un poco sobre la infraestructura digital que tenemos, ¿no? O sea, sobre todo ese software que nadie ve, pero que está ahí, como el kernel de Linux, como muchas utilidades que no son programas con ventanas, digamos, sino que están en el fondo de la cuestión y que lo está manteniendo gente en su tiempo libre, los fines de semana y tal. Entonces, esto del tiempo libre y los fines de semana es una cosa que se lleva diciendo ya mucho tiempo. Cuando uno define el software libre, pues dice, sí, porque esto lo mantienen voluntarios que trabajan en su tiempo libre. Pero hasta que uno no personaliza y no se da cuenta de cuáles son las consecuencias de eso, no ve cuáles pueden ser los problemas. Entonces, no sé si visteis la noticia esta que salió en 2015, hace un par de años, que es que nos enteramos de repente, o yo por lo menos, que el proyecto PGP, que es lo que se utiliza para encriptar emails con claves públicas y privadas, lo mantenía una persona. Entonces, esta persona, en un momento dado, le despidieron, se quedó sin ahorros y dijo, por favor, necesito dinero para poder seguir no solo manteniendo esto, sino tener una vida. Y entonces, de repente, hubo una explosión de mensajes de apoyo y de, bueno, pues de cuestionamientos de qué es lo que estábamos haciendo mal para que una pieza de infraestructura crítica como es la encriptación de correos electrónicos, y más en un contexto donde la privacidad de los datos cada vez es más importante, lo mantuviese solo una persona que encima estaba desempleada, ¿no? Entonces esto parece que a la comunidad Python como que no nos toca mucho, pero ahora tengo que pasar a la siguiente persona, que se llama Donald Staft. No sé, ¿quién de aquí conoce a esta persona quién es? Vale, pues esta es la persona que mantiene pip y PyPI. Y lo hace a tiempo parcial. Porque antes estaba trabajando en HP, lo tenían a tiempo completo dedicado a tareas de la comunidad, seguía siendo una persona solo, pero luego se quedó sin empleo y ahora está trabajando en Amazon, en cosas de Amazon Web Services, y le dejan la mitad de la semana para atender nuestras furibundas peticiones sobre que pip no funciona, y la otra mitad de la semana pues tiene que hacer cosas sobre voto y demás. Entonces, paraos a pensar un momento en cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el punto en que Python es el lenguaje que ha despuntado en todos los rankings, en el ranking de Intel, en Kdennuggets, en Stack Overflow, pero la infraestructura que hace que nosotros podamos hacer pip install lo que sea, la mantiene una persona. Obviamente con donativos para temas de infraestructura, los CDNs y demás, pero es que a lo mejor el motivo por el que pip todavía no resuelve las dependencias es porque no hay tiempo material. Y es que ese es el problema que tenemos y que todavía no hemos llegado a interiorizar del todo, que el open source no avanza gracias al dinero, sino al tiempo. Obviamente hay una relación, pero en este artículo que enlazo del creador de Stack Overflow, le pasa que de repente se plantea donar a un proyecto que él utilizaba bastante, donó $5.000 y dijo, bueno, pues intenta ver si puedes avanzar esto un poco o pagar a una persona para que trabaje o lo que sea. Y cuando volvió unos meses después, se dio cuenta de que los $5.000 seguían en la cuenta bancaria y le escribió al tipo del proyecto y dijo, oye, perdona, pero ¿qué es lo que ha pasado con este dinero? Y le dijo, es que no sé cómo gastarlo.
No tenía la infraestructura necesaria para pagar a una persona. Pensad a lo mejor lo que haría yo si a mí de repente me donáis 5.000 euros y quiero pagar a una persona. Ahora, ¿cómo lo tengo que hacer? Esa persona se tendrá que dar de alta de autónomos y yo a lo mejor tendré que hacer alguna gestión de lo que sea. O sea, es que no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Y esto no es un problema de España, esto es un problema mundial. Y hay otra cuestión que no se está hablando tampoco lo suficiente, porque en Python no está ocurriendo tanto, pero que a mí me parece especialmente flagrante y que nos debería hacer sentir bastante vergüenza a todos. Esto es de un issue en un paquete de JavaScript que tuvo un bug un poco crítico el otro día. Y entonces este es el tipo de comentarios que se podían leer en el hilo de GitHub, ¿de acuerdo? He cogido simplemente una muestra de 3, porque estaban los 3 seguidos que son para tirarlos a la basura, pero si uno se lee el hilo completo puede comprobar que hay todo tipo de exabruptos y de gente diciendo que el señor que está manteniendo este paquete tenía que solucionar ya el fallo. ¿Pero ya en base a qué? Si esta persona lo hace en su tiempo libre, y de nuevo me planteo la misma pregunta, ¿cómo hemos llegado a que una infraestructura crítica que la mantiene gente en su tiempo libre o con medios muy precarios o en equipos pequeñísimos, de repente nos sentimos en la libertad de exigir nada a toda esta gente? Es que, aunque sea viernes por la tarde y la pasada producción se te haya fastidiado por esto, es que se siente, es que no estás aportando absolutamente nada. Entonces, todos estos temas hay que tenerlos muy en cuenta porque pueden estar dañando muy, muy fuerte a nuestra comunidad. Y hay gente que está incluso planteándose modelos que son muy distintos a lo que tenemos ahora, como por ejemplo que tú tengas que pagar para poder leer los issues de GitHub, por ejemplo, modelos de comunidades más cerradas. O gente que está diciendo, ¿por qué no ofrece GitHub una forma de que yo pueda cobrar una licencia por mi software? ¿Y esto a qué nos recuerda? Esto nos recuerda a los modelos antiguos, ¿no? Entonces, ¿no se supone que el open source nos iba a librar de las licencias y tal? Pero claro, a lo mejor es al revés. A lo mejor por fin vamos a conseguir cumplir el sueño dorado de Stallman y cuando uno lee la definición que puede o no cobrar por software, a lo mejor ha llegado el momento de cobrar por el software. ¿Pero estamos dispuestos a pagar por el software? Y por último, quería hablar de una cuestión. Esto ha sido un descubrimiento mío personal muy reciente, porque a veces, hasta que no pones nombre a las cosas, no las identificas o no las pones en contexto. Y entonces yo hace unos meses descubrí el término solucionismo tecnológico en el contexto de gente que critica a la comunidad de escépticos, en concreto en España, pero no limitado a eso. Entonces, no sé si lo sabéis, pero ahí en las redes sociales hay una comunidad muy fuerte de gente que está en contra, pues, o no en contra, sino muy a favor de los transgénicos y que critica mucho a la gente que utiliza argumentos acientíficos para criticar los transgénicos, las terapias alternativas o todo esto. Pero es curioso porque me pasó el otro día que uno de estos escépticos, se dice el pecado pero no el pecador, puso un tuit diciendo que un determinado artículo de periódico estaba mal escrito y dijo, porque es que los datos reales son así, y puso una imagen y en todo el hilo de respuestas que había nadie le estaba pidiendo la fuente de esa imagen. Entonces, claro, es curioso cuando hay una comunidad de escépticos, supuestamente de gente que se cuestiona, se plantea, lo que sea, pero que al final lo que estás haciendo es seguir a un tótem, pero diferente al tótem de los demás, ¿no? Entonces, esto está relacionado de alguna forma con esto que digo del solucionismo tecnológico, porque esta comunidad de escépticos, un poco lo que viene a proponer, es que ya no tengo diapositivas. Lo que viene a proponer es que hay muchos problemas del mundo que se pueden resolver con la tecnología, como por ejemplo el hambre en África se podría solucionar con los transgénicos, ¿no? Entonces, si uno se opone a los transgénicos, se está oponiendo a utilizar la tecnología para solucionar el hambre en el mundo. Es un poco la línea de razonamiento que a veces parece que se sigue. Y entonces, lo que no se da cuenta, lo que no nos damos cuenta muchas veces, es que los problemas políticos necesitan soluciones políticas. Que es que a veces la tecnología no puede solucionar todos nuestros problemas, sino que hay que dar un paso atrás y pensar, bueno, es que la ingeniería no es la única forma de solucionar los problemas, sino que hay otras cosas que se pueden hacer. Y seguro que sabéis un ejemplo muy concreto de esto que estoy contando, porque es la charla que estáis viendo ahora mismo. O sea, esta charla es puro solucionismo tecnológico, porque yo he empezado diciendo que los problemas de los médicos, de los abogados y de los científicos se pueden solucionar con código abierto. Y a lo mejor eso ha habido gente que le ha chirriado al principio y ha habido gente que no, pero es que en realidad a lo mejor lo que tiene que pasar es que los médicos necesitan más financiación y más tiempo para ver a los pacientes antes de solucionarles el tema de la gestión electrónica.
que los científicos tienen una crisis de reproducibilidad y que no saben cómo hacer que sus resultados sean fácilmente falsables, que al final es de lo que se trata el método científico, o que se confía en los índices de impacto de las revistas tecnológicas, de las revistas científicas, cuando en realidad es una medida que a lo mejor está en sí misma sesgada, y que los abogados no pueden tener los expedientes en un carro del Mercadona. Por favor. Es que no se puede, porque esto, si hemos dicho que es una labor muy importante y es el pilar de nuestro Estado de Derecho y de la democracia, pues es que no puede funcionar así. Y es que esto es solo una instantánea de un momento muy concreto, de un caso muy importante, pero es que seguramente todos los juzgados de España están así. Y esto, la tecnología lo puede solucionar, pero no puede ser un fin en sí misma, porque aparte de la tecnología hay que poner voluntad y ganas. Entonces, la última cosa que quería un poco remarcar es que los que somos muy técnicos y muy ingenieros a veces tenemos que dar un paso atrás y pensar si la solución a los problemas no está fuera de la tecnología, si no hay algo más que se pueda hacer y que no tenga que ver con escribir un código mejor o peor, sino con hablar con las personas adecuadas o tocar a las puertas adecuadas. Entonces, bueno, como conclusiones de esta charla, el mundo necesita software y las personas, las profesiones importantes de nuestra sociedad necesitan usar software para llevar a cabo su labor y cuanto más abierto sea, yo creo que es mucho mejor. Pero ahora que estamos en una posición tan buena, donde el código abierto cada vez está más aceptado en más sitios, es el momento de hacer autocrítica y revisar nuestras definiciones de qué es el código abierto, buscar vías para que esto sea sostenible, para que las personas puedan vivir de hacer código abierto, por ejemplo, y que no tenga que ser gente que le quita tiempo a su familia y a sus hijos para programar. Y a lo mejor que en última instancia no todo se puede resolver con la tecnología y hay que buscar otro tipo de soluciones. Entonces, para intentar suavizar un poco la bronca que os acabo de echar, voy a lanzar una pregunta un poco más positiva al aire, porque ya he dicho que soy un soñador y entonces os voy a plantear si queréis que lo arreglemos juntos. Entonces, vamos a arreglarlo juntos, vamos a buscar cuáles son los problemas que tiene el open source y cuando estemos en una mejor posición nosotros mismos y podamos sostener esto en el futuro, entonces la dominación mundial está asegurada. Muchísimas gracias. Bueno, ya que parece que está lloviendo. ¿Hay alguna pregunta? Espero que sí. Buenas, gracias y enhorabuena por la charla. Y yo creo que desde el comienzo todos estamos un poco intrigados en saber el porqué del gorro. ¿Perdón? ¿El porqué del sombrero? Me has dejado loquísimo ahora mismo. Es marca personal, o sea, el presidente de Python España tiene que ser así como formal, pero desenfadado, no sé qué. Es que si no, no me suben las visitas. Es un tema puramente estético. Muchas gracias. ¿Todas las preguntas van a ser así? Espero que no. Gracias, Javi. Hola, Juanlu. Quería saber si habías estado viendo de todo el tema este de que no se pague por el open source. Sí que estoy viendo últimamente bastante movimiento de ciertas librerías. Por ejemplo, la más conocida por todos nosotros, Django REST Framework, con Tom Christie, Mira. que está siguiendo una especie de planteamiento que es que haya como empresas sponsor, se podría decir, de forma que ellas sponsorizan, obviamente lo que es la documentación del proyecto, obtienen una visibilidad y agradecimientos, etcétera, y aparte pues se llevan lo que ellos dicen soporte premium o prioridad en cuanto a nuevas features o etcétera. No sé si más allá de este ejemplo has visto otros ejemplos o este mismo ejemplo, si tienes alguna opinión, porque yo creo que sí que están saliendo algunos modelos interesantes como este. No sé si has visto... Pues es que cuando has empezado a hacer la pregunta pensé que me ibas a hablar de Pandas, que está lanzando exactamente la misma pregunta, porque
Si habéis visto la encuesta de Stack Overflow, habéis visto que entre 2012 y 2017 Python ha sido el único lenguaje mayoritario que ha crecido meteóricamente, que se ha posicionado ahora mismo como el primero en número de preguntas. Pero si uno va a las categorías de eso, que fue el artículo que sacaron un tiempo después, ve que más o menos la parte web ha seguido un crecimiento orgánico, pero moderado, digamos, y lo que ha sido meteórico ha sido el ascenso de bibliotecas como Pandas, por ejemplo. Entonces, precisamente estaba yo pendiente de ese tema y no sabía que Django REST Framework estaba también planteando esa duda. Pues mira, a mí me parece perfecto y yo creo que las empresas deberían estar cada vez más involucradas en esto, porque si hemos dicho que el software libre depende, o sea, se basa en que haya tiempo, personas que dediquen su tiempo a hacerlo y no tanto dinero, pues ¿de dónde sale ese tiempo? Porque al final, digamos que el tiempo que uno tiene el fin de semana y por las noches es limitado y lo que pasa en cuanto a desarrollar bibliotecas abiertas se parece mucho a organizar eventos de software libre. Porque claro, uno necesita mucho tiempo para hacer todo eso y acaba robándoselo a horas de la oficina y tal. No sé si mi jefe me estará oyendo, espero que no. Entonces, a mí me parece que las empresas tienen que estar cada vez más involucradas, pero hay mucha gente que tiene una visión muy purista del open source, que está muy recelosa de que entren las empresas y que no quieren a lo mejor como que controlen la hoja de ruta o que tomen decisiones sobre el proyecto. Y de ahí iba un poco también lo que quería plantear, ¿no? Si no, tendremos que encontrar un equilibrio entre una comunidad descentralizada, puramente abierta y demás, y que haya una empresa que sea a lo mejor la que esté donando al final tiempo y dinero a esos proyectos. Yo creo que sí, que tienen que estar más involucradas, pero no todo el mundo está de acuerdo conmigo y creo que es una conversación que hay que tener. Y quería hacer una pregunta respecto a cuando has hablado de, bueno, de los problemas que tenía cuando una empresa es la que está haciendo el código para servicios públicos y ese código no es libre, no es accesible. Entonces quería que hablas, si podías hablar un poco más del equilibrio que tiene el otro lado, que es que, claro, si tenemos un código muy crítico para un servicio público cuyo código es libre, es mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, claro, si podías extender un poco más ese tema. Yo, la verdad, si hablase de seguridad informática, seguramente me cometería gazapos todo el tiempo, porque no tengo ni idea. Pero lo que tengo entendido es que, bueno, que al final todo el software tiene, lo que tengo entendido no, todo el software tiene vulnerabilidades, eso es un hecho, pero cuando el software es abierto, por lo menos hay más personas que pueden auditar esas vulnerabilidades y demás. Mientras que ahora, por ejemplo, ha salido en la web que muestra las urnas del referéndum de Cataluña, o del potencial referéndum de Cataluña, que aplicaban una función criptográfica 1716 veces. Por ejemplo, está bien el código de JavaScript. Entonces, cuando alguien es capaz de ver ese código, pues las posibles vulnerabilidades que haya van a salir más rápido. Mientras que si es cerrado, de alguna forma lo puedes intentar proteger, pero mira, el Exnet es cerrado y no se ha librado de fallos de seguridad tremendos. Entonces, yo ahí la verdad separaría totalmente lo que es cerrado versus abierto y seguro versus inseguro, porque para mí son discusiones que nos hacen desviar el foco de lo importante. No sé si he contestado a tu pregunta. Muchas gracias por la charla, ha sido fantástica. Gracias. Ahora voy con la pregunta, solo quiero decir al anterior, si miras Security by Stealth en Internet, es un tema que está bastante explorado y yo creo que está demostrado que no funciona. O sea, la seguridad por esconder al final no es una buena solución. Pero voy a mi pregunta. ¿Nos podrías hablar un poco, tú como persona que tienes un pie en la comunidad de Python y también eres un científico, ¿qué opinas de las iniciativas para, así como estamos hablando de código pagado por el público, pues tendría que ser abierto, es una propuesta, pues los sistemas alternativos a las ¿Publicaciones? Las publicaciones científicas, Sí. O sea, controladas por empresas, unas poquitas, un cartel de empresas privadas. ¿Qué opciones hay y qué te parece? Y a ver si podemos ayudar también. Pues se parece mucho al debate que tenemos entre manos. Digamos que ahora la corriente es decir que las empresas
las casas editoriales, digamos, son el mal, y es verdad que son el mal, porque están bloqueando. O sea, yo el otro día pagué 40 euros por un paper, porque no encontraba pirata en ningún sitio, y era un paper de 10 páginas. Y ese paper no le pagaron al investigador por publicarlo ahí. En fin, hay muchas cosas del modelo de publicación científica que están tremendamente mal. Pero mientras que eso está mal y están apareciendo cosas como journals en abierto o que se dé más peso a los preprints y demás, también hay otro tema que hay que tener muy en cuenta, que está un poco en la raíz del problema, que es qué pasa cuando los científicos publican algo y luego resulta que nadie lo puede verificar que esté bien o que llegue a conclusiones erróneas que se mantengan durante un montón de tiempo. He puesto el ejemplo de Reina y Rogoff, pero hay otro ejemplo mucho más divertido, que es que seguro que vuestras madres os han dicho, o vuestros padres a todos, que si comes espinacas entonces te haces muy fuerte. O que si te pones un gorro, o que cuando haga frío, que te pongas un gorro, porque si no el calor se va por la cabeza. Seguro que estas son cosas que a alguno os suenan. Pues estos son como ejemplos de libro, de investigaciones científicas que sacaron un estudio en algún momento y que luego cuando lo miras con lupa años después dices, no, pero qué tontería, ¿cómo que el calor se escapa por la cabeza? Si a la gente a la que le hiciste el experimento le pusiste un anorak y no le pusiste nada arriba, pues claro que se escapa por la cabeza, narices. O qué pasa con lo de las espinacas, que por lo visto es que en el paper original al que lo escribió se le fue un 0 y entonces se multiplicó por 10 la cantidad de hierro de las espinacas. O sea, tonterías así ocurren todo el tiempo y como es muy difícil contrarrestar una mentira una vez que ha echado a andar, pues eso agrava el problema. Entonces, el tema de las publicaciones cerradas y de pago es un problema, pero la ciencia tiene un sistema de incentivos perverso que es lo que hay que contrarrestar, porque al final, si la financiación de tu equipo de investigación depende de cuántos papers publiques, te da igual que sea en abierto o en cerrado, que tú lo que quieres es publicar y publicar y publicar, esté bien o esté mal. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, hay que atacar también. Hola. Yo quería primero preguntarte sobre, bueno, precisamente una de las cosas que yo creo que es muy relevante, ¿no?, que has comentado, es el poder empoderar como comunidad, empoderarnos a nosotros de todas estas cuestiones que ocurren con la administración pública, con todo esto que está pasando, ¿no? Y en base a eso yo creo que también deberíamos de, nosotros mismos de elegir qué palabras utilizamos cuando nos referimos al software libre y no quedarnos solamente con la definición de código abierto, sino de las libertades que eso representa y también tenerlo un poco más en cuenta, ¿no? Lo que quería decir es también cómo una comunidad tan grande y tan vibrante como es esta, que yo en estos 3 días he aprendido un montón de toda la gente con la que he estado hablando, me parece que generamos una discusión muy interesante, cómo no tenemos un mayor contacto con otras asociaciones que hacen a lo mejor más lobby por estas cuestiones en Europa, como puede ser la Free Software Foundation Europe, que es la entidad que hizo la propuesta que mencionaste en tu charla de Public Money, Public Code, o otras entidades que van más hacia este lado y de nosotros mismos poner algo de nuestra parte. Porque incluso, como reflexión así en un momento, solamente nosotros, los que estamos aquí en esta sala, más nuestros familiares y amigos, podríamos hacer llevar una ILP al Parlamento. Entonces, pues es un poco preguntarte sobre esta reflexión. ¿Por qué no nos empoderamos más en esta cuestión política? Estoy de acuerdo contigo en la distinción entre software libre y código abierto y soy muy consciente de los temas de licencias y de filosofía que hay. Incluso el mismo Richard Stallman reconoció que la GPL no vale para todo. Dijo, por ejemplo, para un software en concreto que era el código abierto de MP3 o algo así. Es que ahora no me acuerdo, estoy hablando un poco de memoria. Pero había unas declaraciones suyas acerca de que para determinado tipo de software y de infraestructura, a lo mejor la GPL no era la licencia más adecuada, porque si ya había un competidor en el mercado privativo y la GPL echaba para atrás a las empresas o a los usuarios para utilizarlo, cuántas alusiones. Estoy citando textualmente a Richard Stallman, así que no me... Espera que termine, por favor, que estoy yo aquí. No quiero criticar a Richard Stallman ni a la FSF ni nada. Simplemente lo que quiero remarcar es que, por algún motivo, yo conozco mucho más la comunidad de Python científico. Y por algún motivo hay como una filosofía más de utilizar licencias permisivas
en favor de utilizar licencias con copyleft. No estoy diciendo ni que sea una mejor que la otra, ni nada por el estilo. Entonces, a lo mejor el hecho de que haya una tendencia más fuerte a utilizar licencias permisivas ha creado una especie de desconexión entre las instituciones que comentas tú, la Free Software Foundation, la Electronic Frontier Foundation, etc. La Free Software Foundation Europe. Bueno, no conozco las diferencias entre la Free Software Foundation Europe y la Free Software Foundation. Pero bueno, el caso es que los temas de licencia siempre son un poco... Bueno, venga, termina. Perdona. Decía que la Free Software Foundation y la Free Software Foundation Europe son entidades totalmente separadas y no tienen nada que ver una con la otra, aunque se llevan bien. Hombre, imagino que compartirán valores, filosofía o algo así, ¿no? Comparten ciertos valores, pero la europea lo que hace es lobby en Europa respecto a estas cuestiones al Parlamento Europeo y no... Y lo que quería... Mi alusión no iba tanto al asunto de las licencias, sino al concepto en sí mismo. Perdón. Vale. Free Software no es la licencia que utilices, sino las libertades que se representa. Y puedes utilizar una licencia sin copyleft y aún así hablar de lo que es Free Software. O sea, bueno, es un tema un poco complicado. Yo creo que mejor lo hablamos en privado. Sí, pero... Pregunta. Por allí al fondo hay una... Por allí al fondo hay una... ¿Alguna pregunta más? Hay una mano por ahí. Bueno, yo quería hablar sobre el tema del dinero, que yo creo que es importante, y lo que has dicho antes de que no sabes hacia dónde dar el dinero cuando quieres. Por ejemplo, el PIP, que es, yo creo, que una vez que instalas Python, lo segundo que usas es PIP para instalar todo, y que este hombre esté solo ahí delante de todo el proyecto, pues yo creo que a lo mejor la Fundación Python o alguien se debería encargar de gestionar ese dinero y contratar a alguien para ayudar, por lo menos, o a PIP o a Pandas o cosas que se usen realmente el día a día, pero debería haber alguien que tenga ese poder y esa organización que pueda contratar a alguien para hacer eso. Así sería más sencillo enviar donaciones a un sitio y que eso funcionara. Digo yo, vamos, lo lanzo como idea, no sé qué. Sí, qué te es puede posible. parecer. Y seguro que en la Python Software Foundation tienen este debate abierto sobre si contratar a gente o no. Pero claro, es también difícil establecer la línea entre lo que es crítico y lo que es menos crítico. Sabes que hay una frontera ahí móvil y yo creo que no es un tema menor. Yo también creo que sería una de las opciones, pero sin duda habría que estudiarlo con detenimiento. Por aquí había una pregunta más. Hola, Juanlu. Muchas gracias por la charla. Me ha gustado muy fuerte. Yo tengo una duda. Lo que nos suele pasar es que todos en la comunidad compartimos un poco la misma visión. Tenemos un background muy similar y al final Inkscape no funcionará mejor hasta que no tengamos diseñadores. O sea, quiero decir, la documentación no funcionará mejor hasta que no tengamos gente que se encargue de documentar. Y si solo vemos la parte de atrás, pues no arreglamos nada. Entonces, mi duda es qué hacemos, es duda de Festival del Humor, ¿qué hacemos para atraer a gente que no tiene nuestro background aquí, a desarrollar código, a ayudarnos con tareas que no son de programación? Sí, pues muchas gracias por la pregunta, porque en realidad es otro de los temas que subyacen en la charla, ¿no? Que los programadores se nos da muy bien hacer software para programadores, pero no se nos da también hacer software para diseñadores, y Inkscape y GIMP son ejemplos de eso. O sea, yo respeto que a la gente le gusten, pero quiero decir, no es una opinión mía, que hay cosas que se podrían mejorar de eso. Y yo creo que la raíz del tema es que no aporta valor a lo mejor a los diseñadores utilizar software libre, porque ellos no quieren como inspeccionar el programa para ver lo que está haciendo, sino lo que quieren es diseñar. Entonces lo primero, hay que ser consciente de ese cambio de mentalidad, que yo no puedo vender software libre a todo el mundo, porque el software libre te tiene que aportar algún valor. Eso por un lado. Y cuando ya he pasado esa barrera de decir, bueno, es que el software a mí me aporta valor si es libre, porque puedo mirar el código y porque puedo arreglarlo, pero es posible que a otras personas no. Entonces, cuando ya he pasado eso, digo, vale, pues voy a buscar esos perfiles mixtos, como por ejemplo, imagínate, gente que sabe programación y además sabe bellas artes. Pues gente que pueda un poco caber ahí, que de alguna forma pueda servir de puente entre los dos mundos y atraer de alguna forma a gente un poco diferente. Pero para eso, pues tiene que haber documentación muy buena, se tiene que
ser muy empático para dar la bienvenida a gente que tiene otros modos de pensar y otra forma de enfocar los problemas, y a partir de ahí, con mucho esfuerzo, porque esto requiere mucho esfuerzo, se puede construir. A mí me gusta pensar que yo soy un poco como el puente entre la aeronáutica y el Python o algo así, o sea, bueno, salvando las distancias, ¿no? Pero en mi entorno cercano, de alguna forma, que soy una persona que sabe a lo mejor de, no sé, de órbitas y que sabe de programación también. Entonces eso me coloco en una posición muy buena porque entiendo a los dos mundos y sé las necesidades de los dos. Y ese tipo de personas son, yo creo, que los que hay que captar y tratar de hacer que se sientan como en casa. Perfecto. Ahora tendremos a Juan aquí fuera y empezamos el cierre en 5 minutos. Un aplauso, por favor.